Buen día, vamos a ver hoy generalidades del reino fungi. Nosotros estamos inmersos en un mundo micológico, como se observa en la diapositiva. Los hongos están por doquier, son fitopatógenos de plantas, infectan al hombre produciendo infecciones micóticas en las uñas, son parte de los métodos de fermentación de la cerveza, el vino, el pan y el queso. Los encontramos tanto macroscópicos, o sea, grandes, como los hongos de sombrerito, como se ven ahí, o microscópicos, como se ven en la tierra. Los hongos son importantes en la industria alimenticia, como habíamos nombrado antes, porque forman parte de la fermentación del vino, de la cerveza, de la fabricación, elaboración del pan, porque recuerden que el pan aumenta de tamaño o leva gracias a las levaduras, y las levaduras son hongos unicelulares. Forman parte de la industria farmacológica porque muchos derivados de los hongos se utilizan para tratamientos en el hombre. Forman parte de la biodegradación porque cuando una manzana cae de la tierra y nadie la consume, esa manzana es degradada por hongos. Son causantes de micotoxicosis, que es la ingesta de alimentos contaminados con metabolitos fúngicos, pero también pueden causar micetismo. En este caso es la ingesta de un hongo tóxico. Si yo como un hongo tóxico, por ejemplo, Amanita phalloides, me intoxico. Son causantes de alergias y en el caso que nosotros nos compete pueden causar infecciones. Esto es para que recuerden dónde se encuentran los hongos. Pertenecen a un reino propio que es el reino fungi, que no son eucariontes, y que están a la par del reino de las plantas y del reino animal. Como se observa ahí, los hongos se alimentan por absorción. Entonces, ¿cómo vamos a definir a los hongos? Como organismos que pueden ser macro o microorganismos, eucariotas o eucariontes. No tienen clorofila, por lo tanto son aclorófilos. Como no tienen clorofila, no tienen cloroplastos, no pueden sintetizar sus propios alimentos, no son plantas. Por eso son heterótrofos y absorben nutrientes. Tienen una pared celular que tiene quitina, que nosotros no tenemos, y una membrana plasmática que tiene ergosterol, que es otro producto que tampoco nosotros tenemos, y nosotros, por ejemplo, tenemos colesterol. Cuando dice que son saprobiontes y a veces parásitos, se refiere que los hongos pueden alimentarse de materia orgánica muerta, en este caso son saprobiontes, pero si se alimentan de materia orgánica viva, es decir, se alimentan de seres vivos como nosotros, se vuelven parásitos. La estructura del hongo, el cuerpo, el total del hongo se llama talo. Y el talo puede ser unicelular, y es lo que nosotros decimos hongos levaduriformes, o pluricelular, hongos miceliales. Pluricelular se refiere a muchos núcleos, unicelular, un solo núcleo. No forman tejidos, son inmóviles, tienen respiración aerobia estricta o anaerobia facultativa, y por lo tanto fermentan azúcares. La reproducción de los hongos se produce por medio de esporas o esporos, que pueden ser de origen asexuado o sexual. Entonces acá tenemos algunas fotos de los hongos, el clásico hongo macroscópico de sombrerito, pero también pueden ser cultivos de hongos, como se ve arriba, que tiene un aspecto algodonoso, o abajo, que tiene un aspecto más bien pulverulento, y a la derecha podemos ver algo más parecido a un aspecto cremoso, y arriba, en la parte superior derecha, vamos a ver únicas células que nos muestran los hongos unicelulares. Acá está en términos generales la estructura de la célula fúngica. A la izquierda vamos a ver lo que es una levadura con su pared, que está compuesta de quitina, quitosano y de glucanos y glucomananos. En la parte por debajo de la pared celular vamos a tener lo que se llama la membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática
tiene ergosterol. Por dentro de la célula ya vamos a tener citoplasma con todas las organelas, es decir, mitocondrias, retículo endoplásmico y en algunos libros un aparato de Golgi rudimentario. Y en el caso de las células unicelulares, o sea, la levadura que está, como les dije antes, a la izquierda, un único núcleo con membrana nuclear y un nucleolo. En cambio, la hifa, que es el hongo pluricelular, fíjense que tiene más un aspecto de filamento, y hifa significa filamento, por lo tanto, un conjunto de filamentos es lo que nosotros llamamos micelio. Micelio o moho. Moho se escribe M-O-H-O. Bien, y como se observa en la figura de la derecha, esta hifa tiene varios núcleos, pero también tiene pared, membrana citoplasmática, citoplasma con sus organelas, el núcleo con su membrana nuclear, pero más de un núcleo. El talo fúngico por su función se puede dividir en vegetativo y de reproducción y por su estructura en unicelular y filamentoso. Cuando nos referimos a un talo fúngico por su función y hablamos de la función vegetativa, hablamos de la parte del hongo que se nutre, se fija y crece. Mientras que el talo de reproducción se refiere a la parte del hongo que produce esporos, que son la forma de reproducción asexuada o sexuada que tiene el mismo. En el caso de la estructura, ya dijimos antes, unicelular con un único núcleo, pluricelular con muchos núcleos y la estructura básica del micelio filamentoso es la hifa. Entonces nuevamente repetimos acá, el talo tiene como funciones la nutrición, el crecimiento y la resistencia y fijación del hongo, mientras que el talo de fructificación se encarga de la reproducción del hongo y la conservación de la especie a distancia, es decir, la producción de esporos. Entonces acá tenemos ejemplo de talo vegetativo, que son estos filamentos que se observan acá, o en el caso de los hongos unicelulares, solamente una única célula que tiene un único núcleo, y a partir de ahí forma un pequeño brote que va a ser, digamos, el esporo. Y en el caso de talo de fructificación, acá lo más interesante es que en los hongos filamentosos, el talo de fructificación tiene diversas formas, como se observa acá, formas redondeadas muy chiquititas que parecen pequeñas frutitas, o forma de hoja, que eso ayuda por lo menos a los micólogos a hacer el diagnóstico de género y especie, o sea que yo sé cómo se llama el hongo, nombre y apellido, al observar la fructificación asexuada del hongo. Entonces, en la estructura fúngica, el talo vegetativo puede ser de ovoviforme o filamentoso. Si es filamentoso, o sea, formando hifas, esta hifa puede ser con o sin tabiques. Si es una hifa tabicada, se va a llamar así, hifa tabicada. Si no tiene tabiques, se va a llamar filamento sin tabiques o filamento cenocítico. Entonces, hongos con tabiques o filamentos con tabiques, hongo tabicado. Filamentos sin tabiques, hongo cenocítico. Los hongos además pueden tener mucho pigmento o poco pigmento. El pigmento está dado por la presencia de melanina. Los hongos que tienen mucha melanina en su pared van a ser hongos pigmentados y aquellos hongos que tienen poca melanina en su pared van a ser hongos hialinos. Todos los hongos tienen melanina, pero hay hongos que tienen mucha, entonces están pigmentados, y otros que tienen poca, o sea, tienen poco color y se van a denominar hialinos. El talo vegetativo también puede tener formaciones especiales como rhizoides y esclerotes y pueden formar clamidonidios. Entonces acá tenemos talo unicelular o levaduriforme. Fíjense en el medio, se ve una única célula y tiene pequeños brotecitos al lado, como pequeños hijitos. Esa es la forma de fructificación de los hongos levaduriformes. Hacen un brotecito o muchos brotecitos. Eso se llama multibrotante o monobrotante. Mono, un brote, muchos, multibrotante, muchos brotes. Acá tenemos otros ejemplos de hongos levaduriformes. Fíjense que tiene un solo brotecito, es monobrotante.
Esto es un ejemplo de un pseudomicelio. Algunos hongos levaduriformes forman esto que se llama pseudomicelio. Y en el caso de los hongos filamentosos hacen filamento, como se observa acá, que tienen un diámetro de 5 micrones de ancho, con tabiques que no son completos, sino son tabiques que tienen poros, y que pueden tener color o no tener color, como se observa acá. Acá estos son placas de Petri que tienen medios de cultivo con hongos con color oscuro, es decir, hongos negros. Acá observamos, en cambio, también en la parte superior, placas de Petri con colonias macroscópicas, o sea, se ven a simple vista, de dos tipos de hongos diferentes. Y abajo observamos, en la parte izquierda, un filamento con tabiques. Y fíjense que es como que se estuviera dibujado y medio oscurito, quiere decir que es un hongo pigmentado o un hongo tabicado negro, mientras que del lado de la derecha vamos a ver un dibujo y su correlación en la observación microscópica en los cultivos. Vemos que es como una especie de cabeza que tiene esporitos adentro, y fíjense que no tiene tabiques. Eso es lo que nosotros llamamos hongos cenocíticos, hongos sin tabiques, y corresponde, por ejemplo, a un hongo del género de los mucorales. ¿Cuáles son los mecanismos de acción patógena de los hongos? Los hongos pueden causar daño por mecanismos alérgicos. Yo puedo inhalar esporas del hongo y eso provocarme asma. Por ejemplo, Aspergillus lo provoca. Puedo dañarme con los hongos por toxicidad. Si consumo un hongo tóxico, eso se llama micetismo. O si consumo algún alimento contaminado con metabolitos fúngicos. Esto es, el hongo eh, contamina, por ejemplo, granos de maíz, vive en el grano de maíz y produce un metabolito fúngico que puede ser tóxico para el hombre. Este metabolito fúngico se mete dentro del grano de maíz y por más que yo lave el grano, queda dentro del grano, y cuando yo consumo el alimento, por más que lo cocine, igual la toxina queda, y la persona puede consumir este alimento con este metabolito fúngico tóxico y enfermarse. Un ejemplo, Aspergillus flavus produce una toxina llamada aflatoxina, que es cancerígena, y Aspergillus fusarium producen otra toxina que causa depresión medular. Y lo que nos compete a nosotros, los hongos pueden invadirnos, es decir, eh, infectarnos, produciendo lo que nosotros vamos a llamar micosis. Y acá tenemos varios ejemplos: Cándida, Cryptococcus, Histoplasma, Aspergillus, Pneumocystis, etc. Bien, la micosis, que es la enfermedad de los hongos que afectan al hombre, se basa en una interacción entre el hospedero, el hábitat y el hombre. Hábitat. La mayoría de hongos son cosmopolitas. Algunos viven en áreas geográficas determinadas por las condiciones de temperatura, humedad y suelos. Y otros hongos viven en un reservorio particular. Algunos hongos son parte de la biota normal del hombre, por ejemplo, Cándida, Malassezia y Trichosporum. Cándida es una levadura que vive en la piel y las mucosas. Malassezia es un hongo también levaduriforme que vive en las zonas grasas del cuerpo. Y Trichosporum vive en el 12% de los varones en la zona inguinal. También hay hongos de la biota ambiental, hongos que viven en el resto del suelo, en vegetales, como Aspergillus u hongos de las micosis sistémicas endémicas, y hay hongos que viven en la superficie de animales o en la piel de los animales. Los hongos también viven, según su vía de infección, las podemos dividir en hongos que están en el epitelio, que pueden ingresar por colonizar la queratina, por micro o macrotraumatismos, y a partir de ahí hacer diseminación hemática o por contigüidad. Algunos de estos hongos que se encuentran en la superficie de la piel y que causan las micosis de las uñas de las manos, de los pies, es lo que nosotros llamamos dermatofitos.
Algunos hongos pueden vivir en la piel y ingresar por vía parenteral por medio de catéteres, en el caso de Cándida y de Malassezia. Por vía inhalatoria, algunos hongos ingresan al hospedero por vía inhalatoria y producen, digamos, diversas enfermedades. El hongo. ¿Cuáles son los factores de patogenicidad de la mayoría de los hongos? El concepto que ustedes tienen que tener es que el hongo, como ser vivo, lo único que busca es alimentarse y reproducirse. Y después morirá. Nace, crece, se reproduce y muere. Es parte del ciclo de la vida y los hongos lo cumplen. Ahora, lo que primero el hongo quiere hacer para, digamos, dañarnos a nosotros es adherirse a nosotros. Entonces, uno de los mecanismos de patogenicidad que tienen los hongos es la adherencia. Tienen proteínas con las cuales se adhieren a receptores celulares en la superficie de nuestra célula. Cuando se logran adherir, empiezan a diseminarse. Y para poderse diseminar tienen que degradar los tejidos que están alrededor. ¿Y cómo hacen eso? Por medio de la producción de diferentes enzimas. Estas enzimas, como las queratinasas, colagenasas y elastasas, destruyen los tejidos circundantes y los productos de esta destrucción por medio de estas enzimas son absorbidos por el hongo para su alimentación. Recuerden que los hongos son absorbentes. Los hongos también producen antioxidantes. Estos antioxidantes protegen al hongo de la acción de radicales libres, por ejemplo, los polimorfos nucleares. Un polimorfo nuclear va a querer eliminar al hongo que está tratando de invadirnos. Entonces, la producción de antioxidantes de estos hongos inhiben la acción de los radicales libres de los polimorfos nucleares. En un momento, cuando ya el hongo se ha alimentado de forma suficiente, el hongo puede empezar a producir micotoxinas, toxinas propias que lo pueden ayudar a diseminarse, lo pueden ayudar a destruir leucocitos, destruir células, todo con tal de invadir. Y algunos hongos han ideado forma de transformarse, esto es lo que se denomina dimorfismo, y esto está dado por diferentes condiciones de nutrición y temperatura en el medio. Un hongo puede vivir perfectamente feliz y contento en la tierra consumiendo materia orgánica muerta. En este caso habíamos dicho que se llamaba saprófito o saprobionte. ¿Qué pasa cuando este mismo hongo que consume materia orgánica muerta es inhalado o ingresa a través de nuestra piel a nuestro organismo? Para este tipo de hongos dimórficos, la temperatura de 37 grados es un poco elevada para ellos. Ellos viven en la tierra, en el medio ambiente, con temperaturas promedio de 20-25 grados. No les gusta, obviamente, y cambian de forma. Por eso el dimorfismo cambia de forma según la temperatura o los nutrientes. Acá ya el nutriente no es materia orgánica muerta, sino materia orgánica viva, nosotros. ¿Cuáles son las estrategias para evadir la respuesta inmune de los hongos? Pueden alterar sus ligandos fúngicos para evitar ser reconocidos por los beta, por ejemplo, pueden enmascarar sus beta-glucanos. Algunos hongos enmascaran sus PAMs, produciendo cápsula que cubre las PAMs, o por cambios fenotípicos. Algunos hongos pueden transformarse de levadura a pseudomicelio, inclusive micelio verdadero, con tal de no ser reconocidos por la respuesta inmune. Esto obviamente lleva a la interferencia con los receptores de reconocimiento de patógenos. ¿Qué otras estrategias hay? La cápsula, los cambios fenotípicos y la melanina y pigmentos inhiben la fagocitosis, y la inhibición de la actividad de complemento se hace porque el complejo lítico de ataque a la membrana es insuficiente para matar a un hongo porque la pared de los hongos es muy gruesa, y también los hongos pueden fijar factores de regulación del complemento sobre la pared fúngica y evadir la acción del complemento. Los hongos se pueden dividir en patógenos primarios y patógenos oportunistas. Patógeno primario es cualquier agente microbiano, en este caso hongos, que son capaces de producir daño por sí mismos, porque tienen factores de virulencia propios que los hacen peligrosos o dañinos
y cuando ingresan a los hospederos causan siempre daño. Entonces, acá como patógenos primarios, vamos a poner a los hongos productores de las micosis superficiales, como los dermatofitos, y hongos productores de micosis profundas, subcutáneas y sistémicas endémicas. En cambio, los hongos llamados oportunistas pueden ser hongos de la biota endógena, exógena, inclusive patógenos primarios, o hongos de la biota ambiental, que aunque tengan algún que otro factor de virulencia, no es lo más importante su factor de patogenicidad o virulencia, sino el hospedero. El hospedero tiene una respuesta inmune alterada. Como tiene una respuesta inmune alterada, el hongo fácilmente penetra, evade el sistema inmune deficiente y rápidamente produce daño. Acá el problema en los patógenos oportunistas no es el hongo, sino el hospedero. Entonces, interacción hongo-huésped. El hongo, para poder interactuar con el huésped, tiene que evadir la barrera epitelial y la integridad de las mucosas, y esto no es fácil. La piel es el órgano más extenso del cuerpo. Recuerden que mide prácticamente el mismo tamaño que uno tiene. Si uno mide 1,70 m, mide 1,70 metros cuadrados. Y las mucosas también están íntegras. Le cuesta mucho pasar al hongo o cualquier agente la piel es seca, se descama con facilidad, la descamación elimina cualquier cosa que se haya podido adherir. Hay sudoración, hay glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas que producen sebo. La grasa tiene sustancias antimicrobianas, antibacterianas, antimicóticas. Entonces, difícilmente que los microorganismos sobrevivan en la superficie de la piel. El moco, las lágrimas, también barren cualquier cosa que se haya adherido. Y si son consumidos, la acidez gástrica destruye gran cantidad de agentes que nosotros que ingresan dentro nuestro con los alimentos, y la propia biota gastrointestinal y nuestra biota de la vagina, en el caso de las mujeres, que se encuentran en armonía con nuestra respuesta inmune y con nuestras propias células, ocupan receptores y evitan que microorganismos extraños y patógenos los ocupen. Entonces, en un primer momento, la primera barrera de defensa que nosotros tenemos, aparte de lo que dijimos acá antes, que son las barreras cutáneas y cutáneo-mucosas, tenemos la respuesta inmune innata. Y en la respuesta inmune innata, el sistema complemento, que en el caso de los hongos no es tan efectivo porque el sistema complemento fue inventado en realidad, fue hecho para las bacterias, para destruir bacterias, pero sí los polimorfonucleares, los macrófagos y los eosinófilos, junto con las natural killers, estos componentes celulares de la respuesta inmune, por su mecanismo de fagocitosis y lisis microbiana, destruyen cualquier hongo que quiera pasar la barrera cutáneo-mucosa o inclusive llegar a torrentes sanguíneos. En el caso que llegara, rápidamente va a ser reconocido por componentes de la respuesta inmune innata y los que se encuentran justo en el medio, que son los macrófagos, que van a activar los mecanismos a nivel de los ganglios linfáticos regionales para que se monten las respuestas, tanto de perfil TH1 como perfil TH2. Pero hay que recordar que para los hongos, el perfil más importante es el perfil TH1 y el perfil TH17. El perfil TH1, perfil celular, destruye la mayoría de los hongos, y el perfil TH17, con la reclutación de neutrófilos, también elimina a la mayoría de los hongos. El perfil TH2, que produce anticuerpos, es relativamente útil, pero no tanto como el perfil anterior. Hospedero. El huésped, para enfermarse, tiene que tener algún factor predisponente o no. Si el patógeno es primario, no hace falta factores predisponentes, pero a veces, si el patógeno es oportunista, el hospedero con ciertos factores predisponentes tiene más riesgo de hacer infección micótica. Bueno, alteración de la barrera cutánea. En el caso de hemoterapia, por ejemplo, el uso de catéteres, el hecho de tener que pinchar al paciente, yo rompo la barrera cutánea, y a partir de esa ruptura de barrera cutánea y la colocación del catéter pueden colonizar hongos
y a partir de ese catéter colonizado por hongos, producirse una infección fúngica. Bien, las personas quemadas también tienen destruida la barrera cutánea y cualquier agente bacteriano o fúngico puede infectarlas. Metabólicas, la diabetes es un factor predisponente para micosis y para infecciones en general, siempre hablando de diabetes no controlada, porque la hiperglucemia persistente lleva a la glicosilación de los polimorfos nucleares, y los polimorfos nucleares glicosilados migran mal y poco a los focos inflamatorios. La biota, si yo destruyo a las bacterias de la biota endógena, o sea, de mi flora intestinal, se liberan receptores que pueden ser ocupados perfectamente por agentes patógenos. Inmunidad celular, en el caso SIDA, quimioterapia, altera la respuesta inmune celular y hay muchos hongos que requieren respuesta inmune celular sí o sí para ser destruidos. Neutrófilos, la disminución de su número, que es lo que nosotros llamamos neutropenia, o la alteración de su función, producido por quimioterapia, corticoides u otras enfermedades, predisponen a infecciones fúngicas. Alteraciones anatómicas del árbol bronquial, que se observa en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el caso de secuela de tuberculosis, fibrosis quística o personas que tienen prótesis en pulmón, tienen más riesgo de infecciones fúngicas. Los mecanismos de alergia, de hipersensibilidad de tipo 1 y tipo 3, y otros como la edad, alcoholismo y la indumentaria favorecen también a infecciones fúngicas. ¿Cómo las clasificamos a las enfermedades fúngicas? En micosis, profundas y superficiales. Yo me refiero a micosis superficial, a aquella micosis que se encuentra en la epidermis y no pasa la membrana basal de la epidermis. Y las profundas, a las que pasa la membrana basal de la epidermis y pueden ser localizadas, o sea, pasar la epidermis, llegar a la dermis y seguir invadiendo por contigüidad, o ganar torrentes sanguíneos y diseminarse a otros órganos. Entonces las micosis profundas pueden ser localizadas, avanzando por contigüidad, o profundas diseminadas, alcanzando el torrente sanguíneo y diseminándose a otros órganos. Y acá está la clasificación de diferentes enfermedades fúngicas, micosis superficiales, subcutáneas, sistémicas, endémicas y oportunistas, y las principales micosis. Nosotros vamos a ver muy poquitas de estas. Entonces acá tenemos clasificación de las enfermedades fúngicas de nuevo, micosis que compromete la superficial, piel, fanenas y mucosa, la subcutánea donde compromete, las oportunistas todos los órganos y las vías de infección de cada una de ellas. ¿Cómo llegan los hongos a la piel? Ya dijimos que en el caso de las superficiales, a partir de la colonización e invasión de la queratina de la uña, del pelo y de la piel, las micosis subcutáneas por macro o microtraumatismo, las sistémicas, cuando ganan el torrente sanguíneo, se diseminan, como dice ahí, diseminación hemática. Pueden ser oportunistas o no. ¿Qué enfermedades pueden ser transmitidas por transfusiones? Esto es en términos generales. En virus ustedes lo van a ver en la clase de virología, por parásitos en la clase de parásitos, en la de bacterias en la clase de bacterias, y en micología nosotros vamos a ver básicamente cándida y fusarium. Candidiasis. La cándida es un hongo de la biota normal endógena levaduriforme colonizante de piel y mucosas. Las mucosas que coloniza son la mucosa del tracto gastrointestinal, la vagina, y se pueden encontrar en la piel debajo de las uñas. Son micosis producidas por levaduras del género Candida, siendo las más frecuentes. Candida albicans, que es la cándida de las mucosas. Candida parapsilosis, que es la cándida de la piel. Y otras menos frecuentes como Candida tropicalis, Candida glabrata, Candida cruzi y Candida guillermoni. Acá tenemos algunas fotos de cándida, que es un hongo levaduriforme, como se ve en la figura de la parte superior de arriba, como una célula redondeada, y del lado izquierdo arriba vamos a observar una placa de Petri con una colonia, con las colonias micóticas en agar específico para estos hongos, que es el agar saburo. Abajo vamos a ver clamidoconidias de Candida albicans, que es una forma de identificación de Candida albicans. La candidiasis invasora, en cambio,
es una enfermedad sistémica localizada grave causada por diferentes especies de cándida en personas con grados variables de inmunodeficiencia. La fuente de infección puede ser endógena o exógena. En el caso de las candidiasis invasoras, uno tiene que pensar que en este caso cándida se comporta como un hongo oportunista. Es la cuarta causa de infección nosocomial con una mortalidad del 25 al 38%. Las candidiasis endógenas, generalmente todos tenemos esta levadura en nuestra piel y en nuestras mucosas. Y la mayoría de estas levaduras se encuentran, como figura ahí, en la mucosa oral, vaginal, intestinal y pueden colonizar piel y uñas. ¿Qué pasa cuando yo la adquiero en forma exógena? La puedo adquirir por vía vertical, es decir, cuando un bebé recién nace, se puede colonizar con la cándida de la madre que se encuentra en vagina, como lo dice ahí, candidiasis oral neonatal de madres con candidiasis vaginal en el momento del parto, u horizontal, manos del personal sanitario u objetos contaminados que colonizan al bebé en las terapias intensivas o que colonizan catéteres que son manipulados por las manos de estos profesionales que no están adecuadamente lavados. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para hacer una candidiasis invasora? Uno de ellos, formas sistémicas, neutropenia y multifactorial, y las mucocutáneas, déficit de la inmunidad mediada por células. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para lo que a nosotros nos compete, que en realidad es candidiasis asociada a catéteres, o sea, por manipulación de catéter, pinchazo, la persona se predispone? Entonces, generalmente tiene que ver con déficit de la inmunidad celular, hemodiálisis, porque yo ahí pincho a los pacientes, endocrinopatías, neutropenia, porque la neutropenia favorece las formas invasoras, alteración de la integridad cutánea y mucosa, en este caso el uso de un catéter que rompe la barrera cutánea y este catéter colocado que queda semipermanente puede ser colonizado por cándida y a partir de ahí cándida producir infección. Tratamientos antibióticos con corticoides o quimioterapia que pueden, digamos, borrar la flora normal intestinal o la flora de piel y favorecer la selección de cándida. Las cirugías, catéteres y dispositivos protésicos, trasplante y nutrición parenteral. Estos son factores de virulencia de género cándida. ¿Esto a qué se refiere? Son las cosas que cándida produce para producir daño. Primero que cándida se puede adherir a diferentes epitelios, inclusive adherirse a plásticos. Libera enzimas como exosaminidasa, proteinasas y fosfolipasas que pueden actuar en diferentes nichos ecológicos. Es capaz de transformarse de levadura a pseudomicelio, inclusive a micelio verdadero. Y puede traslocar a nivel intestinal en adultos y por piel en niños. Y para adherirse a plásticos es capaz de producir una sustancia llamada biopelícula o biofilm, que son exopolisacáridos que el mismo hongo produce para adherirse a los plásticos. Entonces acá tenemos biopelícula de cándida. Si ustedes colocan un catéter y este catéter se contamina con cándida, como se observa en la figura de la derecha, primero se va a adherir al catéter. Empieza a multiplicarse y empieza a producir una sustancia que es este exopolisacárido que está formado de glucosa, manosa y galactosa, y con este exopolisacárido se pega al catéter. Es muy difícil sacar este exopolisacárido pegado al catéter. Y dentro de este exopolisacárido, cándida filamentiza, o sea, hace filamento, como se observa ahí. Es muy difícil que los antifúngicos lleguen porque se forman canales, y aunque llegue el antifúngico a la parte interna, el metabolismo del hongo ha disminuido, por lo tanto los antifúngicos tienen poca acción. Estos canales de agua que se refiere ahí son los canales que el hongo utiliza para alimentar toda la estructura que está pegada al catéter. Entonces, esto es para explicar un poco la fisiopatogenia de cómo una persona puede hacer una forma invasora de cándida. Entonces, vamos a ver catéter, aparato digestivo y enfermedad. Entonces, a nosotros nos compete, por ejemplo, el de catéter. Ustedes colocan un catéter o hay un catéter colocado en una persona que está en terapia intensiva con diversos catéteres endovenosos. Un catéter en la yugular, un catéter en la subclaya, etc. Este catéter está colocado y generalmente suelen durar una semana, como máximo 2 semanas, inclusive menos. Y hay catéteres semi-implantables que duran hasta 100 días.
En el caso de los catéteres endovenosos, venosos que están en la yugular o en la carótida, uno puede utilizar este catéter para pasar sangre. Y si este catéter está contaminado con cándida, como se ve ahí, yo paso sangre, como se observa en la figura, y sin querer desprendo pedacitos de las colonias fúngicas que están adheridas al catéter y provoco émbolos fúngicos que pueden ir a diversos órganos como el hígado, como el vaso, y esto producir enfermedad. Es decir, yo a ese paciente le empiezo a transfundir y empieza a tener fiebre. Yo puedo llegar a creer que esta fiebre es por un problema transfusional, por una reacción transfusional, y puede ser simplemente que el catéter está infectado y estoy mandando émbolos del hongo a sangre y de ahí a otros órganos. Eso después el terapista se encarga de cambiar los catéteres. En la otra figura dice aparato digestivo. Acá es un poco diferente. Acá generalmente suele ser un paciente con muy mala respuesta inmune. Yo le doy antibacterianos, el paciente está grave, le doy antibióticos, borro la microbiota normal intestinal, se selecciona cándida porque lo que sobrevive es el hongo, todas las bacterias se mueren, pueden unirse a receptores que se encuentran libres en el epitelio intestinal y traslocar. Ahora, la traslocación de cándida a través del aparato digestivo, en un aparato digestivo no roto, es un evento excepcional, porque inmediatamente los polimorfos nucleares están en la zona, fagocitan a cándida y la destruyen. Ahora, piensen simplemente si esta persona está neutropénica o tiene una mala función de neutrófilos. Si no hay neutrófilos, cándida trasloca y pasa al otro lado. Y a partir de ahí, cándida puede invadir y puede llegar a ganar el torrente sanguíneo. ¿Cómo? Encontrando un capilar cercano. Entonces, cándida se va a meter entre el endotelio capilar para poder invadir, ingresar y diseminarse. Pero también esto es un evento excepcional, porque nosotros tenemos plaquetas. Las plaquetas aparecen cuando hay ruptura del endotelio, porque las plaquetas se encargan de taponar ese endotelio roto para que no se salga la sangre, podríamos decir. Imagínense en una persona plaquetopénica. No hay plaquetas, entonces cándida pasa. Además, antes que me olvide de decirles, las plaquetas tienen un efecto anticándida porque son capaces de degranular sobre cándida y destruirla. Así que imagínense un paciente plaquetopénico y neutropénico que además le doy antibióticos de amplio espectro porque tiene una infección bacteriana, simplemente lo que hago es seleccionar cándida y permitir que cándida trasloque y se disemine. Entonces, candidiasis invasora se refiere a eso. Cándida invadiendo, candidemia, cándida en sangre, meningitis por cándida, neumonías por cándida, endocarditis por cándida. Entonces, cualquier órgano puede ser pasible de ser infectado por cándida, peritonitis, generalmente lo vemos después de cirugías abdominales, esofagitis, después, generalmente lo vemos después de cirugías de mediastino, infecciones urinarias por colocación de sonda vesical, endoftalmitis por generalmente a partir de una candidemia, y candidiasis diseminada crónica es un evento menos frecuente, generalmente lo vemos en los trasplantados de médula ósea, donde cándida va al hígado y vaso y forma abscesos. Entonces acá tenemos algunas fotos. En la foto de la izquierda vemos un bebé con una dermatitis del pañal, es una candidiasis del pañal. La foto de la derecha es una candidiasis orofaringia que solemos ver en los pacientes de VIH. Y el de abajo es el clásico paciente en terapia intensiva. Entonces imagínense este paciente full invadido, intubado, que obviamente está con tratamiento antibiótico de amplio espectro. Es muy factible que cándida lo infecte a partir de catéter. Candidiasis diseminada, lo que vemos en la foto de la izquierda, es una lesión hemorrágica. Pero recuerden, son pacientes neutropénicos, así que para hacer PUS necesito polimorfos nucleares. No tienen PUS, entonces hacen directamente exudados hemorrágicos. Este el diagnóstico se hace por biopsia. El de la izquierda es una retinitis con exudados algodonosos y abajo, fíjense, una endoftalmitis. Fíjense en la parte de abajo, hay como una especie de en el ojo hay una especie de colección purulenta, eso se llama hipopion, y es pus en la cámara anterior del ojo. Candidiasis esofágica se ve en población VIH y tiene aspecto de leche cortada que está adherida a la mucosa, en este caso esofágica.
es muy doloroso, la mucosa abajo está despulida, está eritematosa y dolorosa, y el paciente experimenta disfagia, o sea, dificultad para tragar sólidos y líquidos, fiebre y no come. Candidiasis diseminada, lesiones papulares en la piel, candidiasis hepatoesplénica, abscesos cerebrales. Diagnóstico. Acá el diagnóstico se basa en la toma de muestra, la observación en directo o la biopsia de la lesión, el examen microscópico, el cultivo, menos frecuentemente la búsqueda de ácidos nucleicos y serología habitualmente para estos hongos no usamos. ¿Qué vemos a microscopio? Acá estamos viendo un lavado bronquialveolar y lo que señalan las flechas son, uno es un pseudomicelio, el de la flecha de la derecha, y la flecha de la izquierda, levaduras. Levaduras con pseudomicelio de cándida. Cultivo de levaduras, el aislamiento primario lleva de 24 a 48 horas, o sea, las levaduras crecen relativamente rápido, una semana ya crecieron todas. Su tipificación requiere no solo micromorfología, sino pruebas bioquímicas que se hacen con equipos comerciales y pueden usarse medios cromogénicos. Los medios cromogénicos son medios con color que permiten, como dice ahí, reconocer la especie en forma precoz y detectar las infecciones mixtas. No siempre podemos ver todas las especies. Acá tenemos algunos ejemplos. Candida albicans suele formar tubo germinativo, que es ese pequeño brotecito que está en la figura de abajo, en las primeras 4 horas, y puede formar clamidoconidias características. Y acá tenemos el Chrome agar candida, que según el azúcar que el hongo fermentó, vamos a tener las diferentes colonias con diferentes colores. Entonces Candida albicans suele ser verde, Candida cruce rosa, tropicalis azul y glabrata violeta. Por último, Fusarium, que es un hongo también de la piel y que puede producir micosis en las uñas. Suele causar infecciones en la córnea en personas sanas, generalmente por traumatismo, y puede producir infecciones diseminadas en neutropénicos o trasplantación de médula ósea. Las infecciones diseminadas pueden adquirirse por vía inhalatoria, pero suelen originar lesiones cutáneas asociadas a uñas infectadas. La foto de la parte de abajo es una lesión por una fusariosis diseminada con compromiso en piel, cuyo foco fue la pequeña uña que se observa ahí del cuarto dedo del pie izquierdo del paciente. Tiene predilección por invasión vascular, produciendo trombosis y necrosis tisular. Aparición de lesiones cutáneas muy frecuente y generalmente los tenemos a aislar en los cultivos. Acá tenemos las fotos del lado derecho, micelio ramificado tabicado con macroconillas en aspecto de banana y Fusarium como se ve en cultivos. Muchas gracias.